Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros. Antes de comenzar el tema que nos trae hoy, que no es otro más que el de las radiofrecuencias o las frecuencias electromagnéticas y los gravísimos peligros para la salud que se están produciendo, me gustaría decir que sé que muchos de vosotros habéis intentado entrar en la página web de mundodesconocido.es durante estos días y habéis tenido bastantes dificultades. La web no entraba, aparecían cosas extrañas, había muchos problemas. Lo cierto es que anteriormente el hosting, el servidor que nos estaba dando alojamiento, se caía constantemente. Nos prometió una cosa que luego no cumplió. Finalmente hemos tomado la decisión de montar nuestro propio servidor y desde él daros servicio a la página web de mundodesconocido.es. Ya os podéis registrar para poder comentar. Bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar a hablar de los peligros de las radiofrecuencias para el organismo humano, para el ser humano. Veréis, cuando éramos niños, os acordaréis que las únicas radiofrecuencias que conocíamos o que se acercaban a nosotros posiblemente eran las de la radio y las de la televisión. La única antena que teníamos cerca era aquella antena de televisión que coronaba nuestra casa. Con el paso del tiempo y de los años, han empezado a aparecer multitud de aparatos electromagnéticos, torres de alta tensión, antenas de microondas, de punto a punto. Las antenas de microondas de punto a punto son las que posiblemente hayáis tenido ocasión de ver en algún tipo de mástil, unos de los mástiles que, bueno, pues normalmente se utilizan para sujetar esas antenas, pueden estar ubicados encima de las casas. Y estas antenas de punto a punto tienen una forma parecida a esta, más o menos, algo así. Esas son las antenas punto a punto. Lo que hacen es como una luz láser emitir de aquí a otro receptor que es una antena parecida, esas radiofrecuencias. Si os intentáis poner delante de una antena de estas de punto a punto, posiblemente acabéis sencillamente fritos. Tiene, digamos que, una poderosa energía electromagnética similar a las frecuencias que emite el microondas de vuestra casa, pero mucho más amplificado. Bien, vamos a continuar. Hemos dicho que también hay antenas de punto a punto, antenas de telefonía móvil. Las antenas de telefonía móvil las habréis visto todos. Tienen una característica forma, algo parecido a esto. Son así aproximadamente. Y bueno, pues también van amarradas a este tipo de mástiles. Suele haber varias y dan una cobertura, apuntando un poco hacia abajo, dan una cobertura a todos los teléfonos móviles. Más o menos el dibujo, bueno, pues es un poco vetusto, pero os podéis hacer una idea de a qué me refiero cuando estamos hablando de este tipo de antenas. ¿Qué decir? Que con la aparición de los teléfonos celulares o los teléfonos móviles, como se conocen en España, en Sudamérica se conocen como celulares, esas microondas o esas radiofrecuencias nos las hemos acercado mucho, nos las hemos puesto directamente en la cabeza. Sí que es cierto que emiten con muy pocos milivatios, pero insistir constantemente con esos microvatios o milivatios sobre nuestro cerebro, desde luego, no puede ser muy bueno. Como así se demostró con una serie de estudios de los que luego vamos a hablar. También hay muchas cosas, aparte de los teléfonos móviles que tienen, bueno, pues microondas. Por ejemplo, las consolas, que tienen wifi. Habéis visto una serie de consolas que tienen wifi y 3G. El hecho de que los niños estén jugando, su capacidad ósea y su musculatura es bastante inferior a la del humano adulto. Por consiguiente, las radiofrecuencias son bastante dañinas o más dañinas en los niños que en los hombres adultos. Porque, digamos que por cada kilogramo, bueno, pues es más dañino esa radiofrecuencia que se está emitiendo que sobre la de un adulto, cuya masa muscular es bastante mayor. También hay router wifi. Muchas de las personas tenéis en vuestra casa un router wifi, o habéis ido a muchos bares en los cuales hay router wifi, o salones donde existen esos routers wifi y la gente se conecta a través de esos llamados ciber. También existe la tecnología de Bluetooth. La tecnología de Bluetooth que nos han vendido como sencillamente maravillosa o nos la vendieron en su día y que hoy en día está en algunos aspectos, bueno, pues siendo superada por otro tipo de tecnologías, pero también es otra forma de radiofrecuencia que está interactuando con nosotros. En realidad, a través de nosotros están pasando un montón de frecuencias electromagnéticas. Nos atraviesan y desde luego nuestras células y todas las partes de nuestro cuerpo se ven afectadas por ellas, a cierto nivel.
Os voy a hablar de un caso bastante curioso que ocurrió en Estados Unidos. Esto sucedió en los años 90. En los años 90. Hubo una enorme... Esto lo oí hace ya mucho tiempo. Os estoy hablando de memoria. Hubo una enorme... había una enorme zona residencial, una gran zona residencial en la cual, bueno, pues evidentemente había muchas viviendas unifamiliares en las cuales vivían muchos norteamericanos, muchas familias norteamericanas. La zona, imaginemos por poner un gráfico, era una extensión, bueno, pues enorme, a lo largo de sus calles, sus edificaciones, sus viviendas, todas las ubicaciones que había dentro de aquella zona, bueno, pues hacían de ella una enorme zona residencial, donde vivía mucha gente. Pero ocurrió una cosa curiosa. Esa gente compró su vivienda sobre unas enormes antenas. No, sobre unas enormes torres de alta tensión. Unas grandes torres de alta tensión que cruzaban literalmente toda la urbanización. Esas antenas de esas torres de alta tensión tenían, evidentemente, unos cables de alta tensión, por supuesto. Esos cables de alta tensión que todos habréis visto, bueno, pues por la carretera o incluso cerca de vuestras ciudades. Bien, más o menos la representación gráfica era esta. Esto es lo que había en aquella urbanización en los Estados Unidos. Resultó que empezaron a aparecer casos con leucemia, extraños cánceres, raras enfermedades, algunas de ellas de orden desconocido. La gente que vivía en aquella urbanización empezó a pensar que aquello no era casualidad. Todo obedecía a algo que descubrieron cuando hicieron un mapa de todos los habitantes de esa gran urbanización. Y la mayoría de los afectados vivían en unas zonas muy concretas que eran cercanas a esos grandes cables de alta tensión. En esta zona había un umbral de riesgo donde todos sus habitantes empezaron a padecer enfermedades de muchos tipos, muchas de ellas vinculadas a los cánceres. Al parecer, lo empezaron a investigar. Ellos, la asociación que allí se formó, que creo recordar que se llamaba INFACT, esa asociación que se formó, decidió emprender una investigación de la vinculación que existía entre esas torres de alta tensión y todos esos casos que se producían a lo largo de la misma. Y descubrieron cosas muy interesantes. Una de ellas es que los trabajadores que trabajan reparando torres de alta tensión o transformadores que están muy cerca de las mismas, bueno, pues no sufrían los casos o casos graves de enfermedad. La enfermedad o los cánceres que existía en aquel tipo de trabajador era, digamos, que estaba dentro de la media. Era algo normal. Con lo cual, de alguna manera empezaron a pensar que la vinculación que existía entre esas torres de alta tensión y las personas afectadas tal vez no era cierta. Pero llegaron a una curiosa conclusión. Resulta que existe una distancia crítica. ¿Sí? Existe una distancia crítica. Digamos que si yo trabajo encima de una torre de alta tensión y esa distancia está a 1 metro de mí, no ocurre absolutamente nada. Como que esa potencia o esa energía me atraviesa totalmente, de una manera totalmente inocua. No me produce ningún mal. Y sin embargo, también si me encuentro en una zona relativamente alejada de esas torres de alta tensión, así como de sus cables, tampoco ocurría nada. Pero existía un umbral, una distancia crítica, en la cual esa frecuencia o esa energía que emitían esas torres afectaba a la biología humana, y muy seriamente. De hecho, la asociación INFACT descubrió que en Noruega construir cerca de torres de alta tensión estaba prohibido desde hacía mucho tiempo. Incluso se habla y se dice que el aumento de las depresiones está ligado a las radiofrecuencias, a las frecuencias electromagnéticas. Si os dais cuenta, la cantidad de depresiones que existen, posiblemente si vivís en Sudamérica, veréis que también es así. Que existen en las grandes ciudades es mucho mayor que en aquellos medios, digamos, que están libres de un exceso de radiofrecuencias.
routers wifi, bluetooth, teléfonos celulares, antenas de telefonía móvil, antenas de microondas, torres de alta tensión, un montón de radiofrecuencias nos cruzan y descubrieron algo en una serie de investigaciones que se estaban haciendo. Así fue. Fue el doctor George Carlo. ¿Sí? El doctor George Carlo, quien empezó, o era auditor de una investigación independiente que se dedicó a... Una investigación independiente, no. Una investigación financiada por las industrias de la telefonía que se dedicó a investigar la cuestión de las comunicaciones y el efecto de las microondas producidas o generadas por esas torres de alta tensión, no, por esas torres de telefonía y esos teléfonos dentro de la biología humana. El doctor George Carlo descubrió que existía una vinculación entre esas microondas o esas radiofrecuencias y la biología humana. ¿Sabéis lo que descubrieron? Os lo explico. Resulta que en el organismo humano existen multitud de células, muchas células. Vamos a dibujar una célula y vamos a dibujar otra célula, también con su núcleo. Es una forma vetusta de hacerlo. Aparentemente entre las células existe una comunicación. Hay una especie de feedback. Existe entre ellas una comunicación eléctrica. ¿De acuerdo? Es una comunicación eléctrica. Se dan mensajes y existe una especie de mecanismo de comunicación con el cual, por ejemplo, se reparan tejidos, o se hace crecer tejidos, o se solucionan ciertos problemas, enfermedades que el organismo produce o que son generadas debido, bueno, pues por ejemplo, un simple resfriado. Bueno, pues esas células lo que ayudan es que el organismo, la biología humana, se mantenga correctamente comunicada dentro de sí mismo. La falta de comunicación dentro de las células es una situación muy complicada para el ser humano. Bueno, pues esa comunicación que existe entre las células, cuando era sometida a esas microondas, a esa distancia crítica de la que hemos hablado, esa comunicación sencillamente se rompía. Las células dejaban de tener comunicación entre sí. No se comunicaban correctamente. No existía comunicación. La reparación de los tejidos, las funciones biológicas normales y otra serie de cuestiones que el organismo humano tenía no se hacían de manera adecuada. Esa radiofrecuencia que se emitía impedía que la comunicación fuese correcta. Esto lo descubrió el doctor George Carlo, lo podéis mirar en internet. Fue, como ya he dicho, un supervisor que investigaba la industria de la telefonía celular. Por cierto, al señor George Carlo le intentaron alterar los resultados y desacreditar públicamente. Es lo que suelen utilizar en muchas ocasiones. La reputación es muy difícil de ganar y muy fácil de perder, y a este hombre le intentaron dinamitar en ese aspecto. Lo cierto es que esas investigaciones son reales. Y no solo hubo las del señor George Carlo. Las del señor Carlo. Hubo muchas más independientes que corroboraron los estudios del señor Carlo. Todo esto es algo más que curioso. Todo esto sencillamente es a un mundo en el que nos encontramos repletos de comunicaciones, repletos de sistemas de radiofrecuencia que, como ya he dicho antes, nos cruzan y nos barren con distintas intensidades. No sabemos dónde vamos a llegar. Lo que sí que es cierto, y como ya he dicho antes, este tipo de microondas pueden afectar y alterar la biología humana. Veréis, os cuento. He tenido ocasión de ver últimamente cómo muchas personas se levantan cansadas de la cama, están muy cansadas, están agotadas, sin prácticamente haber tenido actividad, les cuesta arrancar. Ellos no saben concretamente qué les sucede, recurren a las vitaminas y recurren a muchas, digamos que terapias alternativas para recomponer ese organismo cansado. Padecen un cansancio crónico y desde luego una angustia personal. Padecen cosas que antes no se padecía y que biológicamente el ser humano nunca las ha tenido y sin embargo ahora las tiene. Tal vez está ligado ese cansancio, esa depresión, ese malestar, está ligado a las microondas, tal vez está ligado a las radiofrecuencias, a ese exceso de radiofrecuencias a las que el organismo está sometido en el mundo occidental y en el mundo de las grandes ciudades. Tal vez tenga algo que ver. No lo sé. Lo cierto es que las investigaciones del señor Carlo están ahí y demuestran que puede que exista una vinculación.
Y bien, dicho lo cual, y después de haber hablado durante estos 15 minutos sobre la salud y las radiofrecuencias, pues sin más, me despido desde mundodesconocido.es. Nos vemos. Hasta el próximo videoprograma. Hasta pronto.